Listo, ya estamos grabando. Listo, entonces en cualquier proyecto, en cualquier empresa que nosotros tengamos, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos relacionados con la parte económica, que basados en estos parámetros, en estos recursos que tengamos, es que nosotros vamos a tomar las decisiones. A la larga es lo que va a gobernar y lo que nos va a mandar a nosotros, el capital. Em, este primer indicador económico que tenemos acá se llama CAPEX, que significa el capital o gasto em, inicial que nosotros vamos a tener para emprender o arrancar el proyecto. Entonces, esto se refiere a las inversiones en bienes de capital que hace una empresa para adquirir, mantener o mejorar activos físicos a lo largo del plazo. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos como es el de comprar terrenos, edificios o maquinaria, construcción de planta industrial, instalaciones de sistemas eléctricos, fotovoltaicos o climatización, como en nuestro caso, actualización tecnológica, comprar equipos, software e infraestructura. Entonces, más o menos se hace una estimación de cuánto capital vamos a utilizar o qué porcentaje de ese capital que tenemos en cada uno de los elementos del sistema. Son muchos los elementos. Acá resumimos los más relevantes, eh, los que más podemos identificar rápidamente. Entonces, cuando hablamos de los paneles o de los módulos, estamos hablando en números de alrededor de 45-55% de ese costo inicial. El inversor vamos a tener un número entre 10 y el 15%. Acá nos hablan también de la duración, de la garantía de estos elementos. Sabemos que estos inversores están eh, con una duración de entre 10 y 12 años. Entonces eso también nos va a importar porque acá lo que queremos es proyectar el capital a, a largo plazo, a un plazo de 20-25 años. Entonces acá es importante tener en cuenta que de pronto este inversor toca cambiarlo eh, a la mitad de esa proyección que nosotros más o menos tenemos calculada. Las estructuras, dependiendo del material que se utilice, dependiendo también de dónde lo vayamos a instalar, va a tener un rango entre el 10 y el 13%. Perdón. Continuamos acá con el tema del cableado, incluyendo el cable y las canalizaciones, estaríamos más o menos entre un 5 y 6%. El tema de las protecciones y tableros, entre un 4 y 6%, también teniendo en cuenta todo lo que vamos a utilizar eh, en esos tableros. Los seccionadores, fusibles, los descargadores de sobretensión, breakers. Entonces ahí va contemplado ya esa parte. Y la mano de obra, estaríamos hablando entre un 6 y un 10% que incluye el montaje mecánico, el cableado y las pruebas que necesitamos hacer del sistema. Entonces acá no iría incluido el diseño, solamente la parte del montaje. Otros factores que de pronto a veces pasamos por alto y que son importantes tenerlos en cuenta es el tema
de lo que estamos hablando del diseño, de los planos que necesitemos, de las memorias, de los trámites también, el tema de los seguros, para evitar que de pronto en algún momento cuando estemos transportando los paneles o cuando los estemos instalando ocurran eventualidades como esta. Entonces también hay que tenerlo ahí en cuenta para que nuestro sistema eh, quede bien dimensionado, y la idea es no llevarse unas sorpresas, que haga unas cuentas y resulta pagando cosas que de pronto no ha identificado de manera correcta. Listo, esto en cuanto al CAPEX, que es el capital inicial. Ahora seguimos con el otro concepto que es el OPEX, relacionado con la operación y el mantenimiento del sistema. Todos estos indicadores económicos no se utilizan en cualquier emprendimiento, en cualquier empresa que usted tenga. Entonces esto no es algo exclusivo acá de los sistemas fotovoltaicos. Entonces sabemos que a estos paneles hay que hacerle una limpieza regular. Entonces acá ya empezamos a contar nuevamente a partir de ese capital inicial. Entonces esa limpieza estaría estimada entre un 0,2 y un 0,6%, dependiendo, también va a depender mucho de el entorno donde estén estos paneles. Si es un entorno de mucha suciedad, pues esta frecuencia de mantenimiento sería mucho mayor comparada eh, en un ambiente donde ellos se puedan limpiar de manera autónoma. Muchas veces nosotros también hacemos ese diseño para que quede con una suficiente inclinación para que cuando llueva se autolimpie. La vez pasada también habíamos hablado de los sistemas inteligentes. Habíamos dejado también una pequeña tarea que era revisar ahí la página web, donde ustedes tenían que ir a revisar cómo era ese monitoreo, mirar allá las gráficas, y mirar qué nos ofrecía ese fabricante, o mirar otro de pronto de su preferencia. Em, entonces esa parte de la automatización y del monitoreo del sistema también hay que tenerlo en cuenta, estaría entre un 0,05% y un 0,2%. Habíamos hablado la vez pasada que para estos sistemas pequeños de pronto no era, si de pronto lo hacíamos nosotros mismos, pues no le íbamos a poner este tipo de sistemas porque puede llegar a aumentar los costos sustancialmente. Entonces, esto es más para las personas que ya tienen una infraestructura, ya tienen una empresa dedicada a esto. Entonces, por eso la parte acá tan pequeña. Si ya quisiéramos nosotros ir a comprar estos equipos, obviamente esto puede llegar a ser muchísimo más costoso que los propios paneles. Em, Acá nuevamente tenemos que tener en cuenta la parte del seguro. Sabemos que el seguro se paga a lo largo de todo el tiempo del funcionamiento del sistema. Entonces hay que contemplarlo ahí. El tema correctivo, por si sucede alguna anomalía acá con el panel, algún error de fábrica o alguna imprevisto que al momento de instalarlo o que ya lleve algún tiempo instalado y por X o Y motivo se rompa un panel de esos, entonces toca también tener un presupuesto para esos imprevistos. Em, el tema de las auditorías también va a tener acá un porcentaje, está entre el 0,05% y el 0,1%. Y la parte de la previsión del inversor relacionado con el costo de la vida útil, que luego lo estamos proyectando entre 10 y 12 años, también entre un 0,8 y un 1,5%. Entonces todo esto hace parte de los costos operativos.
Listo, no sé si tengamos alguna duda, alguna inquietud. No, señor. Listo, gracias. No, profesor. Listo, como les digo, toda esta parte pues es solamente como una mirada muy general, porque ya pues para meternos a entender estos conceptos al pie de la letra, pues tendríamos que ir a dedicarle más tiempo a esto, a la parte económica, a revisar bien de dónde salen esas fórmulas y dónde salen esos valores. Entonces ya tomamos solamente esa referencia de los documentos que yo les he compartido y los asumimos ya como algo verídico. Listo, miremos ahora acá el tema del ahorro de la factura de la energía. Entonces el beneficio más directo, más intuitivo es la reducción del pago mensual a la empresa eléctrica. Entonces acá esto se mide ese ahorro entre la energía generada multiplicado por la tarifa eléctrica. También esa tarifa pues va a depender de dónde estemos. Entonces acá un ejemplo numérico. Sistema de 10 kilovatios pico genera aproximadamente 14.000 kilovatios hora al año. Esto suponiendo en Bogotá con una tarifa de 700 pesos. Ahorita está más cercana a los 800 que de los 700. Entonces tendríamos un ahorro anual de $2.600 o 10.5 millones de pesos. Ese sería el ahorro anual. Entonces, ¿se acuerdan los ejemplos que vimos acá en la instalación del SENA, de la Nacional, de la Escuela de Ingenieros, que también nos daban estos datos? Entonces, son datos importantes para tener en cuenta eh, ahorita cómo y a cuánto plazo vamos a recuperar esa inversión. Eso es lo importante. Otro beneficio económico es la protección ante las alzas de las tarifas. Sabemos que debido a la inflación, los precios van subiendo año tras año, es decir, no son estáticos, entonces tenemos que proyectarlos en un rango que usted lo establece entre 20 y 25 años. Entonces, por decir algo, ahorita el kilovatio hora está en 800 pesos, hace 10 años estaba en 400 pesos. Entonces, si seguimos con esa tendencia, en el 2035 estará en 1.600 pesos. Entonces, lo que nos dice esto es que si nuestro sistema está estable, está funcionando de manera correcta, pues no va a subir el precio, porque sabemos que la energía solar se va a mantener en esos valores durante 20 años, entonces no va a haber cambios. Obviamente esto eh, es hipotético, porque hay muchos factores que pueden incidir en que ese sistema no funcione igual esos 20 o 25 años. Otro beneficio es la posibilidad de vender su energía excedente. Entonces, en sistemas on-grid con medición neta o esquemas de ventas de excedentes se puede facturar los kilovatios hora no consumidos. Nuevamente va a depender del operador de red. En Colombia, la resolución de la CREC 030 de 2018 permite vender excedentes a la red, pero nuevamente esto es eh, algo que de pronto pueda llegar a ser contraproducente eh, si usted de verdad no tiene ese excedente, sino que eh, diseña su sistema es para su autoconsumo. Esto más que todo lo utilizan los que de verdad les sobra la energía. Acá en el caso fotovoltaico es difícil ver un sistema que esté inyectando, excepto obviamente los parques solares, que su construcción es específicamente para eso, pero la mayoría de las empresas que tienen paneles fotovoltaicos solamente es para su autoconsumo. Entonces acá nos hablan también de el precio de venta. Entonces acá lo que hemos hablado del costo de la energía en bolsa, que va a ser obviamente menor
eh, que el precio con el que la compramos. Entonces, por esa parte siempre es como un poco desmotivante. Otro beneficio que de pronto no es tan evidente es la reducción de las pérdidas técnicas internas. ¿Que es una pérdida técnica? Son las pérdidas inherentes al sistema funcionando normalmente. Entonces sabemos que el cable, aún estando bien en sus condiciones normales, va a tener acá un efecto corona, va a tener un efecto Joule, va a tener una pérdida capacitiva, va a tener una pérdida inductiva. Entonces ese sistema eléctrico, entre más pequeño sea, se van a reducir las pérdidas. Entonces, de manera contraria, entre más grande sea el sistema del tendido eléctrico, esas pérdidas son más notorias. Entonces, ¿dónde la vamos a evidenciar más? En instalaciones grandes, como un centro comercial, una fábrica, en una bodega, algo que sea muy, muy grande. Obviamente estas pérdidas, estamos hablando entre un 0,2%, 0,5%, es algo que para muchos puede llegar a ser despreciable, pero en sistemas que se busca mucho la eficiencia, entonces sí, sí son considerables. Obviamente cuando usted va a poner su sistema fotovoltaico también van a haber unas pérdidas, hay que contrastar cuáles son mayores que otras, porque puede llegar a darse el caso que sean equivalentes a estas pérdidas que tenemos en el sistema conectado a la red. Otro beneficio importante es el beneficio tributario, que acá sí, si sabemos manejar todas estas leyes, sabemos entender todo lo que nos dicen las normas, sí puede llegar a ser bastante lucrativo. Entonces acá nos hablan de una ley 1715 de 2014 y 2099 del 2021, donde se hace una deducción del 50% de la inversión en renta a 5 años. También hay una exclusión en el IVA para equipos solares, incluye todo lo que necesitemos para la instalación. También exención de aranceles en importación y depreciación acelerada hasta en 5 años. Esto obviamente va a reducir el CAPEX efectivo hasta en un 20 o un 30%. Por eso les decía que esto sí es bastante importante de pronto para las personas que tengan la intención de hacer negocio con esto. Entonces, hay que mirar bien estas leyes porque hay de pronto em, malinterpretaciones de quién es el que sí va a ser el beneficiario de este 20-30%. Si el consumidor final, si usted como consumidor final o la persona que le está haciendo esa instalación. Digamos que usted vaya y compre X cantidad de paneles, que compre unos inversores, va a tener esta deducción. Obviamente usted no la va a ir a reflejar al cliente. De pronto que el cliente no tenga el conocimiento. Entonces, acá siempre va a ganar el que tenga el contacto allá, el contacto aduanero, sepa esos trámites y obviamente el que tenga el capital, porque todo esto se hace importante es cuando usted va a importar cierta cantidad de elementos, como en toda la mercancía que llega al país. Se hace importante es cuando llega en cantidad. Eh, Otro beneficio es el tema de los estándares. Entonces podemos tener nosotros como nombre, como empresa, una mayor competitividad y un valor agregado teniendo estas estándares. Entonces, empresas con autogeneración van a mejorar su imagen y van a reducir la huella de carbono. Entonces, ya usted puede hacer publicidad con esto para agregar ese valor a su empresa. Entonces, esto hace que su empresa sea más competitiva frente a clientes que valoran esa sostenibilidad. Digamos, cuando usted vaya a participar en una licitación, usted con estos estándares, pues ya tiene un plus.
ante sus competidores. Entonces, sabemos que todo se mueve también por marketing, también es algo importante a tener en cuenta. Listo, no sé si tengamos alguna pregunta ahí relacionada con esos beneficios económicos, algo que quieran agregar. Listo, miremos acá eh, unos conceptos muy rápidos relacionados con los indicadores financieros. Para mirar el retorno ya de la inversión, vamos a mirar acá con algunos ejemplos numéricos. Entonces acá nos hablan del payback simple. Entonces esto se refiere al tiempo que tarda el proyecto en recuperar la inversión inicial con los ahorros anuales. Entonces fíjese que acá es una razón, es una división muy sencilla. Dividimos la inversión inicial por el ahorro anual. Entonces si tenemos una inversión de 20 millones y un ahorro anual de 3 millones, ese payback sería de 6.7 años. Redondeado serían 7 años. 7 años usted recupera la inversión. Entonces si usted diseñó el sistema para que dure 20 años, entonces tendría 13 años más de energía gratis. Acá, pues esto sería una cuenta pues muy alegre, una cuenta muy básica, porque no estábamos considerando la inflación ni la tasa de descuento de vida útil. Entonces ya vamos a mirar qué es esto. Tenemos acá otro indicador importante, que es el valor presente neto, que mide el valor presente de los flujos de caja futuros descontados a una tasa. Entonces esto también se conoce como el costo de oportunidad. Entonces hablándolo de pronto en palabras más sencillas, es si usted tiene X cantidad de dinero, en este caso 20 millones, los puede invertir en cualquier otro negocio que no sea el fotovoltaico, en comprar su equipo fotovoltaico. Lo podría invertir, no sé, comprando otra máquina o invirtiéndolo en Bitcoin o invirtiéndolo en el banco, que sería la inversión más segura con el 10%. Hay otros que dan un rendimiento mayor. Entonces usted hace la cuenta con esos otros negocios que usted podría invertir y mira a ver si este le da rentabilidad. Entonces acá, en esa fórmula, una fórmula muy sencilla, simplemente es venir a reemplazar acá estos datos. Nos dice que vamos a tener una vida útil de 25 años, un flujo neto anual de 3 millones, una tasa de descuento del 10% y una inversión inicial de 20 millones. Entonces el BPN nos va a dar de 7 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que si el BPN es mayor que cero, el proyecto es rentable. Entonces va a generar más valor que el costo de la inversión. Si ese número a usted le da igual a cero, entonces el proyecto apenas recupera la inversión con la tasa de descuento. Y si el BPN es inferior a cero, el proyecto destruye valor, no conviene hacerlo. ¿Sí? En la mayoría de los casos, eh, en el historial que uno nota de algunos ejemplos, tanto a nivel industrial como domiciliario, siempre el BPN es mayor a cero. Toca ir a mirar también, eh, compararlo con lo que le decía, con los otros posibles emprendimientos que usted pueda llegar a tener. Acá tenemos otro ejemplo donde tenemos un sistema solar fotovoltaico que cuesta $10.000 y se espera que genere ahorros de 3.000 por un año durante 5 años. Entonces la tasa de descuento es del 10%. Al calcular el BPM tenemos $1.379. Como es positivo, el proyecto es rentable. Ese sería el BPM. Luego tenemos la tasa interna de retorno. Es la tasa de descuento que hace que el BPN sea cero. Entonces se interpreta como la rentabilidad anual esperada del proyecto.
Entonces, con los mismos datos anteriores, esa tasa interna de retorno sería del 14%. Entonces, como el 14% es superior al 10% del costo de la oportunidad, de la tasa de oportunidad, el proyecto es rentable. Entonces volvemos a lo mismo, usted compara este 14% que le da del sistema fotovoltaico y si usted tiene un negocio que le dé el 15%, el 20%, ahí usted toma la decisión, usted dice, bueno, también obviamente tiene que mirar los riesgos, tiene que tener en cuenta muchos factores. Acá tenemos la fórmula matemática, esto obviamente lo hacemos con herramientas computacionales para para llegar a este valor. Otro indicador importante es el costo nivelado de la energía, que mide el costo promedio de la energía generada a lo largo de la vida útil del sistema. Entonces volvemos acá a lo mismo. Tenemos acá el CAPEX, que es la inversión inicial, el OPEX, que es una sumatoria acá a lo largo de ese tiempo. Mm, Calculamos también la generación anual, la multiplicamos por los años que proyectemos el sistema, que en este caso son 25, nos va a dar acá 180 mil kilovatios hora. Quiere decir que ese costo nivelado de la energía es de 110 pesos, comparado con los 700 a costo de hoy. Entonces, eh, sería más o menos un valor 6 veces más barato a lo largo de su vida útil. Va a tener este precio. Entonces, por eso se hace importante em, este cálculo porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta que en verdad sí estamos ahorrando en esa factura de la energía. Listo, no sé si tengamos alguna duda con los indicadores financieros, el BPN, el TIR. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. ¿Quién supervisa o cómo es el tema del inversionista y quién supervisa sí, al inversionista ahí en ese caso cuando financian un proyecto de este? Listo, como hay varios casos, digamos, en un montaje que pueda hacer en estos grandes parques solares, ahí entraría a supervisarlo quién, la UME, la CREC, el Ministerio de Minas y Energía, en una empresa, digamos acá en Tolemaida que hicieron ese sistema fotovoltaico, que eso hace parte del ejército, ya sería más reducido, ya no se metería tanto allá eh, estos grandes legisladores, sino sería más reducido. Lo mismo en una empresa más pequeña o en una casa. Digamos que usted quiera poner su sistema en su casa, ¿quién sería el encargado de hacer esa supervisión? ¿Quién sería el encargado de cuidar ese capital? De mirar. No, por ejemplo, lo hablo, o sea, nosotros el proyecto está interesado en instalar paneles solares, Sí, señor. pero entonces estábamos hablando el tema del inversionista, porque anteriormente nos estaban presentando X inversionista y después no, que es que el inversionista se echó para atrás, que porque el proyecto no era viable, pero entonces ahí pregunta uno, bueno, el inversionista, listo, él pone la plata, pero ¿quién supervisa a ese ente como tal? Claro, eso tiene que ser una sociedad o tiene que ser alguien el responsable, el gerente de ese proyecto. Entonces, la persona que viene a invertir viene a ganar, a no perder su inversión. Entonces, le entrega el dinero al gerente y ese gerente es el que le tiene que responder al inversionista o a los inversionistas. Entonces, esto no pasa solamente con estos sistemas fotovoltaicos, sino en cualquier emprendimiento, en cualquier empresa. Siempre tiene que haber un gerente que es el que va a ser responsable de eso, digamos en el ámbito particular, porque ya en el ámbito público ya entran las entidades que mencionamos anteriormente.
a mirar que no haya desvío de fondos. Ok, muchas gracias. ¿Listo? No sé si alguien quiera de pronto aportar algo más ahí. En cuanto a la pregunta de Fabio, en lo técnico, pues eso lo supervisa finalmente el operador de red, porque esa instalación pues va con REPIE y el operador al final del día pues instala el medidor doble vía y lo aprueba obviamente. Sí, señor, en cuanto a lo técnico, sí, creo que ya lo tenemos claro, que tenemos que cumplir con toda la normatividad. El tema es acá ya el tratamiento de los recursos económicos. Entonces, se han visto muchos casos, tanto en el contexto particular como en el contexto público, entonces hay que mirar bien esa parte de quién es el encargado de responder por eso. Hemos visto cuántos casos acá en Colombia que nunca aparece el responsable. Listo, miremos ahora esta parte de los factores que pueden afectar esa rentabilidad. Entonces, las evidentes es la disponibilidad de la radiación. Entonces, hay que tener en cuenta siempre dónde es la localización del sistema. No es lo mismo en Bogotá que en La Guajira. Vea que las diferencias pueden llegar a ser del 20 al 40% en la producción anual. Entonces, siempre importante tener en cuenta esto de la radiación. Acá hablamos de estas herramientas a manera de información, no las utilizamos porque sabemos que son herramientas de pago. Les había yo comentado que podían ustedes utilizar una versión de 15 días de Helioscope. No sé si alguien la cacharreó. Les voy a compartir acá antes de que se me olvide. Profe, la verdad, qué pena, buenas noches. Buenas noches. Yo intenté ingresar, pero en el proceso Sí, me pedía, no sé, como una especie de tarjeta o algo. La verdad no me dejó hacer el demo ni nada. Lo intenté cacharrear y eso, pero no sé si de pronto nos colabore ahí con el acceso, porque no me dejó ingresar. no, simplemente ahí le dice donde dice Book a Demo. Ahí lo intenté, pero no me dejaba seguir. Me solicitaba otra información de correo e información personal, entonces por eso no le seguí cacharreando más. Sí, pero usted le pone ahí su correo y ahí ya siguen las instrucciones y lo puede hacer porque yo lo hice hace poco. Lo hice como en agosto. Ya pues se me... Ah, listo, profe. Sí, pues Pero no, no, eso, no es difícil, no es difícil y el programa es bastante intuitivo. Ahí les comparto nuevamente el link por si tienen tiempo ahorita a final de año para que le cacharreen ahí 1 o 2 días, que saquen el tiempo. listo, profe. Muchas gracias. Listo, con gusto. Otro factor que afecta la rentabilidad del sistema, obviamente dependiendo de la magnitud del sistema, es todo lo relacionado con la especulación. Entonces sabemos que cuando los mandatarios hacen anuncios o cuando hay cambios de gobierno, todo el mercado se ve resentido, empiezan las especulaciones. Entonces acá en el contexto eh, de los sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, vino acá el presidente y sacó este titular. Entonces dijo, gobierno de Gustavo Petro elimina subsidios de energía para estratos 1, 2 y 3. Entonces ahí pueden haber especulaciones con el tema de las importaciones, sobre todo los que están metidos allá con eso, con el tema de los subsidios. Entonces ahí se alborota el mercado, por llamarlo de alguna manera. Ya después él vino y dijo otra cosa, que dijo desinformación. El subsidio a los estratos 1, 2 y 3 no se elimina, se paga en especie en techos solares para que estas personas que se vuelvan autogeneradoras de energía limpia con tarifas eléctricas muy inferiores.
Fíjese que estamos en el estrato uno, 2 y 3. No sé si alguien de ustedes recibió estos beneficios, estos subsidios, o recibió el autogenerador, o no estamos en esos estratos. Estamos en el 4, 5 y 6. Del No, 7 para profe. Profe, profe, yo tengo conocimiento que hay un pueblo que se llama Carmen de Bolívar, allá por el tema del conflicto armado y demás. A mucha gente sí les donaron todos esos equipos. ¿Y cómo fue esa donación? No sé si fue a través de alguna ONG o a través de qué ente habrá sido, pero usted llega allá y es rara, o sea, es contada la casa que no tiene su sistema solar instalado, muy contada. Ah, bueno, listo. Entonces sí tenemos ahí el reporte de esas donaciones. Entonces, solamente es un ejemplo, digamos, acá a nivel Colombia. A nivel mundial también cuando firmaron el Acuerdo de París. En esa época el que lo firmó era el presidente Biden de Estados Unidos. Luego cuando se posesionó ahorita Trump, él dijo que ya no iba a pertenecer más a esa organización y se salió. Entonces todo lo que había firmado el anterior presidente quedó valiendo nada. Entonces obviamente eso va a repercutir en la economía de todo esto relacionado con esos tipos de sistemas. Entonces siempre importante tener en cuenta a la hora de hacer esos análisis económicos, el tema de los subsidios. Listo, sigamos acá. Otro factor importante que tenemos que tener en cuenta que va a afectar nuestra rentabilidad es evitar cometer errores que pueden llegar a ser frecuentes. Por ejemplo, ir a comprar elementos que no sean certificados. Los paneles baratos sin certificación van a tener baja eficiencia, van a tener fallas. Entonces, acá no solamente en el tema de los paneles, sino cualquier elemento del sistema. Entonces, el tema de la garantía se va a hacer mucho menor si el fabricante certificado nos da 15 años de garantía, este nos puede dar 5 años o 10 años. Ya después de 10 años ir a buscar a ese fabricante que presuntamente no sea reconocido, entonces va a ser difícil, entonces ahí ya empiezan los errores. Em, Ignorar el tema de los aranceles, del IVA, del transporte, elegir proveedores solo por el precio. Obviamente esto va a tener mala calidad, no va a tener soporte. Contratos que no tengamos claro bien cuáles son sus indicaciones, va a, a desencadenar en retrasos que pues se vuelven costosos. Eh, También importante tener en cuenta el costo de la operación y del mantenimiento, que es limpieza periódica, reemplazo de inversores a mitad de la vida. Esto ya va a ser dependiendo de su criterio. Esta parte del reemplazo de inversores y de paneles, en muchos de los casos, se utilizan más en estos parques solares, porque ellos sí están diseñados o construidos única y específicamente para vender esa energía. Entonces ellos hacen todas las cuentas que estamos haciendo acá y resulta que es más barato cambiarlo por una tecnología superior. Estamos, digamos, en el 2025, de aquí a 10 años, en el 2035, muy seguramente va a existir un panel con una eficiencia mayor. Entonces, ellos prefieren cambiar todo esto porque les resulta más beneficioso aprovechar esa área. Entonces, es lo que estamos viendo acá, lo que nos dice acá en este párrafo.
Entonces ahí esto es lo que nos dice en la degradación de los paneles. Entonces los paneles pierden aproximadamente 0,5% de su rendimiento cada año. Entonces en 25 años la producción acumulada puede caer entre un 10 y un 12% frente a lo esperado. Y eso es lo que nos dice acá el fabricante. Entonces volvemos a lo mismo. Esto lo hacen más estos parques solares en instalaciones más modestas, más pequeñas. Se suele dejar ese panel ahí que funcione de pronto de una manera no tan eficiente. Acá nuevamente nos nombran la parte del financiamiento, teniendo en cuenta el BPM y el TIR. Em, ya hablamos acá también de estas leyes, la ley 1715 y la 2099 de los beneficios tributarios, programas de autogeneración a pequeña escala que permiten inyectar excedentes. Yo también les compartí un documento, cómo les fue con la lectura de ese documento. Si lo miraron, que nos hablaban de esto. Bueno, ahí les queda de tarea para que lo miren. Costos ocultos y riesgos ocultos. De pronto sombras mal consideradas que pueden originar pérdidas hasta de un 20%. Un mal diseño eléctrico, también cables muy largos, secciones muy pequeñas, costos de izaje, de pronto adecuaciones civiles no contempladas. Esto es muy común. Nos contaba un compañero que les sucedió eso, que estaban, eh, que habían puesto un sistema fotovoltaico en un ARA y 3 o 4 años después, al frente, construyeron una edificación que prácticamente tapaba el sistema de ellos. Entonces, ellos pues estaban en todo su derecho de hacer allá su edificio. Entonces les tocó remodelar ese sistema, volverlo prácticamente que hacer. Entonces, algo que estaba proyectado para 20 años se convirtió en solamente 3 años. Entonces, es importante también tener eso en cuenta y mirar en qué lugar vamos a hacer nuestro diseño. Acá nos hablan también algo relacionado con la sensibilidad. Entonces esto tiene que ver con esa variación que puede haber en los precios de la energía. Qué tan sensible es a subir o bajar de precio. Entonces estos son datos ya un poco más detallados, donde se utilizan unas bases de datos para llegar a estas conclusiones. Entonces también esto pues lo van a utilizar las grandes empresas donde van a ir más al detalle, va a ser más minucioso ese cálculo. Acá ya eh, nosotros ponernos a hacer esta sensibilidad no va a ser tan exacta porque no tenemos el acceso a los datos. Entonces acá como tabla de resumen tenemos algunos proyectos de diferentes capacidades y vemos que cada uno de ellos dan buenos dividendos o están en números verdes, desde proyectos acá de nivel residencial, comercial, industrial, de gran escala, megaproyectos. Podemos ver sus diferentes capacidades y también vemos cuáles son esos índices económicos destacados, no solamente en la parte económica, sino también en la parte de la conservación natural, en la parte ambiental, que como habíamos visto anteriormente es un plus que usted puede tener como empresa. Así no sea tan cierto porque sabemos que eso a veces es un poquito maquillado, pero a nivel comercial va a ser muy bueno para su nombre, para su razón social. Entonces, a manera de conclusión, hay que mirar la escala del proyecto,
para definir el retorno económico, tener una buena negociación de equipos, tratar de aprovechar esos beneficios fin- eh, tributarios. Acá también pues nos vuelven y nos recalcan la parte ambiental y reputacional de lo que estamos hablando. La reputación es bastante importante para una empresa. El tiempo de recuperación de la inversión puede variar desde un año hasta 10 años según el contexto. En Colombia la tendencia es creciente. La vez pasada vimos esa gráfica donde veíamos toda la matriz energética y la planeación técnica más el análisis financiero, pues va a ser indispensable antes de ejecutar el proyecto. Listo, entonces em, con esto creo que cubrimos más o menos todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de meternos en este cuento de los sistemas fotovoltaicos. Y lo importante es que notemos que no solamente es esta parte, lo técnico, que a veces nosotros, como nos gusta tanto esto de cacharrear, de ir a conectar, de ir a hacer el diseño, de ir a hacer el cuadro de cargas, nos enfocamos de pronto mucho en eso. Entonces, hay que ampliar un poquito la visión, mirar qué otras oportunidades pueden haber en otros contextos. Digamos que usted sea bueno para hacer estos números, para mirar la parte aduanera, que tenga visión para hacer este tipo de inversiones, de comprar equipos, entonces puede haber ahí alguna oportunidad. Sabemos que pues todos no tenemos ese talento, no tenemos ese, de pronto también esa iniciativa, o sí la tenemos, pero no tenemos el capital. Entonces nos toca acomodarnos ahí a lo que de pronto se nos facilite más, pero siempre con esa mirada alrededor de qué oportunidades pueden haber. Listo, entonces ahorita en la segunda parte vamos a mirar algo relacionado con las nuevas tecnologías, entonces tomémonos el descanso. Faltan 3 minutos para las 8, veámonos a las 8:10 y terminamos ya con estas poquitas diapositivas que nos quedan. ¿Listo? No sé si tengamos algo más que añadir. Listo, profe, muchas gracias, ya nos vemos. Listo. Listo, profe. Listo, 8:10. Listo, profe. Gracias, profesor.
Sé lo que están pensando, que tuve la mala suerte de estar en el lugar incorrecto en el momento equivocado. Unos segundos más tarde, Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. unos segundos antes, todavía resultaba ilesa. Listo, me confirman porfa si me están escuchando bien. Sí, señor. Listo, Sí, gracias. profe. Listo, entonces veamos ya la última parte relacionada con las nuevas tecnologías. Entonces, como cuando hablamos de nuevas tecnologías, podríamos haber escogido cualquier elemento del sistema. Sabemos que todos estos elementos eh, son, son de un crecimiento tecnológico dinámico. Entonces todos los días se están sacando nuevas patentes, nuevos inventos, nuevas aplicaciones, nuevas cosas. Eh, yo escogí una acá a manera personal, de gusto personal, relacionado con lo que estábamos hablando de de la generación distribuida, de la democratización de la energía. Entonces, en esta democratización se utiliza esta herramienta bastante conocida, que es el blockchain, que simplemente es una base de datos distribuida y descentralizada, como lo estamos viendo acá en esta imagen. Eh, este sistema está organizado en bloques de información. Estos bloques están enlazados criptográficamente, que es un término muy utilizado cuando hablamos de seguridad. Entonces, esta estructura nos va a garantizar la inmutabilidad, la transparencia, la seguridad y la trazabilidad de la información. Entonces, cuando nosotros vamos a comercializar nuestra energía eléctrica, vamos a tener estas garantías. Entonces, estos sistemas ya están siendo utilizados en muchos países como Estados Unidos, Australia, China, Japón, ya van bastante avanzados. Acá, pues, la idea sería en Colombia tratar de implementar o tratar de copiar o de seguir mejor esa tendencia. Entonces acá nos cuentan que en síntesis el blockchain es la tecnología que posibilita registrar información de manera distribuida, segura y verificable, siendo la base de aplicaciones como las criptomonedas, los contratos inteligentes y la tokenización de activos. Entonces también está metida en todo este cuento ahora de la distribución de la energía. Entonces, acá nos hablan de cómo funcionan los nodos. Acá tenemos un ejemplo de cómo es una red centralizada, por ejemplo, la que nosotros utilizamos acá en Colombia, donde tenemos solamente ciertos generadores y de ahí se distribuye toda la energía. Tenemos también una red híbrida, que sería algo un poco más avanzado, y luego la red descentralizada, que es donde queremos llegar, donde hayan muchos actores
cumpliendo la función de generador y no solamente de consumidor. Entonces acá esto del blockchain tiene pues muchos conceptos que pueden llegar a ser de pronto algo complejos. Eh, Uno de ellos, por ejemplo, es que requiere mucha energía eléctrica, todo este sistema em, de enlace, porque utiliza computadoras muy potentes. Entonces esas computadoras van a necesitar mucha energía, van a necesitar también un internet muy estable y rápido y sistemas de refrigeración porque los equipos se calientan mucho. Son unos servidores que manejan mucha información simultáneamente, entonces va a requerir de mucha energía. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cada uno de estas centrales, de cada uno de estos nodos, sea autosuficiente energéticamente hablando. Entonces, en los países que les estaba contando que ya están manejando esta tecnología, eh, hay unas empresas que se dedican única y exclusivamente a eso, a garantizar estos equipos. Entonces usted de pronto como cliente dice, bueno, tengo tantos servidores, tengo tantos computadores y viene una empresa y le dice, listo, yo le garantizo la estabilidad energética, el suministro energético, que su internet sea estable y le garantizo también la refrigeración. Y así es como lo están manejando. Entonces acá en Colombia también podría haber una oportunidad de trabajo relacionada con eso. Entonces acá vemos cuáles son esas principales características, sobre todo relacionadas con la parte de la seguridad. Entonces, como estábamos viendo, el tema de la descentralización es importante, el tema de la transparencia, de la inmutabilidad y eh, el tema de los contratos inteligentes. Claro, como es una red, esa red es difícil de corromper, casi que se garantiza un 100% de seguridad. Entonces, esto va a permitir acciones más fáciles, sin tanta burocracia, sin tantos permisos. Todo esto desde lo hipotético, porque sabemos que acá en Colombia pues estamos bastante rezagados en estos temas. Acá algo también importante de notar es la posibilidad de mercados par to par, es decir, con los vecinos, todo lo que hemos hablado de los sistemas descentralizados. Entonces, ¿por qué van a ser importantes estos blockchain? Volvemos a lo mismo, asegurar al consumidor que la energía que compra es realmente renovable. Entonces, como este es un sistema tan eficiente y tan transparente, usted va a saber de dónde proviene su energía, que es este tema, el tema de la trazabilidad. Usted está consciente exactamente de dónde viene. Eh, y ya el tema del dinero. Entonces, como se pueden usar mercados con los vecinos, entonces va a ser más eficiente para también el tema de los créditos. Y como siempre, pues van a cumplir normativas de sostenibilidad y ayudan a disminuir la huella de carbono. Entonces, este sistema también tiene ese plus que no solamente usted va a tener el suministro energético, sino va a poder hacer todo tipo de negocios, todo tipo de operaciones bancarias, transacciones, firma de contratos. Y hacia allá es que va toda la tecnología. No solamente acá desde lo energético, sino también desde esas posibilidades de negocio. Entonces la idea es que no haya un solo generador, sino que hayan muchos y todos estén interconectados y toda esa interconexión no esté monitoreada desde una sola central, sino que esté al alcance de todos, que usted en cualquier momento tenga una duda de alguna, de algún suministro, de algún consumo, de algún precio, lo pueda consultar rápidamente.
Acá tenemos como ejemplo Power Ledger, que es una plataforma que está manejando todo este tema del blockchain en la distribución de la energía. Esta es sí, de Australia. Esto fue creado en 2016. Entonces allá, como les decía, en algunos países ya tienen esto bien, bien afianzado y lo están utilizando cada vez más. Entonces esto es lo que a mí me pareció interesante. La invitación es que ustedes también hagan su propia investigación, miren alrededor de todos estos sistemas fotovoltaicos y de las energías limpias, qué les llama a ustedes la atención para que se puedan enfocar en cada quien en sus gustos. Listo, entonces hoy damos por terminado el curso. Como siempre agradecerles por la participación que tuvieron. Estuvieron muy juiciosos en el tema de la entrega de las evidencias, en el tema de la asistencia, de la participación. Entonces, como siempre, darles las gracias. Sabemos que estamos sacrificando tiempo de descanso, tiempo de sueño, tiempo con la familia. Entonces, la idea era que pues este tiempo valga la pena, que el sacrificio valga la pena. Entonces, espero que les haya gustado el curso, que hayan de pronto complementado. Eh, y nada, creo que nos veremos de pronto el próximo año. Vamos a tratar de sacar cursos nuevos. Agradecerle también a Jenny, que siempre nos ha hecho el favor acá de manejar el grupo, de organizarlos a ustedes, el tema de la documentación. Nada, por mi parte, nuevamente darles las gracias. El tema del certificado ya prácticamente que todos ustedes están aprobados. Solamente tenemos acá a 2 o 3 personas que no asistieron por motivos que estaban en otras actividades académicas, entonces no pudieron asistir, que son Andrés Capacho y Santiago Mercado. De resto, todos están aprobados. Entonces, felicitaciones. Ya mañana mismo subo las evidencias ahí al Sofía Plus para que queden pendientes del certificado. ¿Listo? Profe, muchas gracias por su tiempo Excelente, también. profe, muchas gracias. Listo, Fabio, Jorge. Gracias a ustedes. Gracias, profesor, Listo, gracias. Roberto. Profe, muchas gracias por todo lo que nos está Muchas gracias. Muchas gracias. Profe, muchas Profesor, gracias. profe. Listo, gracias a ustedes. Gracias por la participación. Profe, muchas gracias y Dios lo bendiga. Listo, Luis, Mauricio, gracias. Sí, Profesor, Luis. es que yo he tomado, o sea, yo he tomado los cursos en su página en YouTube suyo, y hay un curso de motores trifásicos. Usted no, eso no lo podemos homologar. Hablamos con Jenny para pasar motores. Me parece esa parte importante de todo mezclando el par drive motor. No hay como una capacitación en eso. Sí, señor, ahorita pues actualmente no, el mes pasado dimos ese curso, pero es igual acá, de manera sincrónica, por videollamada. Okay. No tenemos Es acá para la de todas posibilidad formas, del sí, laboratorio. ¿se requiere el laboratorio? No tenemos la posibilidad del laboratorio. Nos toca igual. Si lo hacemos, nos tocaría igual. Ok. De todas formas sería bueno, o sea, yo lo vi, está muy bien fundamentado. O sea, vi unos capítulos así de repaso y sería bueno como complementarlo con drives, que no vi si tenía en algún punto esa aplicación con drives, o sea, con variador y todo, o arrancador, soft starter o algo así. No, pues vimos solamente la teoría de que era el PLC, el arrancador Al suave, principio de la máquina eléctrica. los variadores, porque pues ya irnos a manejar, a programar el PLC y a programar los drives, sería como la Sí, segunda de parte de ese curso. laboratorio. No, sí se puede hacer, Ah, o bueno, sea, de forma, porque también estamos utilizando ahí unos software,
La idea es Sí, la de próxima. simulación. Sí, utilizamos el Cadecimu, pero para el tema de las conexiones. La próxima sería utilizar el Logosoft para el tema de la programación del PLC. Pero pues es algo también muy elemental, porque no todas las personas tienen el nivel para ir a hacer de pronto cosas más avanzadas. Entonces ahí Bueno, listo, estaremos profe. De todas pendientes. formas, muchas gracias. Igual ahí tenemos el grupo, nos tocaría hablar con Jenny. Yo creo que ella les autoriza el Sí, tiempo sí. Vamos. para que lo hagamos el otro año, a principios de año. Sí, señor, podría ser. Listo. Muchas gracias, profe. Muy amable por todo. Listo, gracias a ustedes también por ese ánimo que me dan acá para continuar ofreciéndoles los cursos y pues ojalá nos Bueno, podamos listo. volver a ver. Muchas gracias por su tiempo, bro. Muchas gracias por los Listo, cursos. Juan, gracias también por la participación. Muchas gracias, profe, por su tiempo y Listo, por sus enseñanzas. Gracias. listo. Gracias a usted. Listo, profe, muchas gracias por todo. Listo, que descansen. Gracias a ustedes. Listo, profe, muchas Profe, gracias. Nos vemos el entrante. Listo, Raúl. Gracias. Gracias. Dios lo bendiga. Gracias, feliz noche. Igualmente, que descansen. Profe, muchas gracias. Dios te bendiga. Listo, nos estamos viendo. Profe, muchas gracias Listo, por Frey. su enseñanza. Listo. Que tenga buena noche. Igualmente, que descansen. Profe, muchas gracias por todo y que Dios lo bendiga. Profe, muchas gracias. Listo, igualmente, Julio Omar. Igualmente. Buenas noches y que descanse. Listo, Mauricio. Gracias. Que descanse. Instructor.